Bien, vamos a trabajar un poquito de física, en cuanto a trabajo, potencia y energía. Esto más o menos se empieza a ver, bueno, en cuarto de la ESO incluso, pero bueno, digamos que es fundamental en primero de bachiller. Bien, trabajo, potencia y energía. Trabajo se mide en julios, la energía en julios, la potencia en vatios. El concepto de trabajo es el producto escalar de el vector fuerza por el vector desplazamiento, cuyo valor sería F por S y por el coseno del ángulo que forman. Es decir, de aquí, este vector fuerza forma un ángulo, un determinado ángulo con el desplazamiento. Evidentemente, la única componente que va a producir trabajo es F por coseno, ¿de acuerdo? Es decir, esta componente. Bien. El principio fundamental de la energía es que todo trabajo que se invierte en un sistema produce un incremento de energía mecánica. Es decir, trabajo exterior que metemos en un sistema va a producir un incremento de energía mecánica. El incremento de energía mecánica querrá decir que será la energía mecánica final menos la inicial. Lógicamente, la energía mecánica debéis saber que es la energía cinética más la energía potencial. Es decir, energía cinética final más energía potencial final menos energía cinética inicial, energía potencial inicial. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si el trabajo exterior es igual a cero? Pues que se produce el principio de conservación de la energía. Es decir, la energía mecánica inicial y final son iguales. Bien. Concepto de potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Daos cuenta que como el trabajo es la fuerza por el desplazamiento y el desplazamiento partido por el tiempo es la velocidad, también podemos decir que es la fuerza por la velocidad. Bien. Y en cuanto a las unidades, se utilizan bastante el caballo de vapor y el kilovatio hora, que esto es una medida de energía. Pues 735 vatios, tenéis que saber que es un caballo de vapor, y que un kilovatio hora simplemente es muy fácil hacerlo porque un kilovatio son 1000 vatios, una hora son 3600 segundos y entonces, lógicamente, potencia por tiempo es trabajo. Bien, pues esto sería un kilovatio hora equivale a 3,6 por 10 elevado a 6 julios. Bien. Vamos a hacer un ejercicio donde primero vamos a hacer que se conserve la energía y luego vamos a meter una fuerza de rozamiento que sería una fuerza exterior, ¿de acuerdo? Bien, el problema dice lo siguiente. Tenemos un cuerpo de 10 kilogramos de masa que inicia un ascenso por una rampa con un ángulo de inclinación de 35 grados y va a llegar a una altura de 3 metros. La velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que inicia son 10 metros por segundo. Lo que queremos es calcular la velocidad cuando llega al punto más alto si no hay rozamiento. Bien, pues bien, si en ese caso de que no hay rozamiento ni tampoco nadie que le vaya aplicando ninguna fuerza, lo que podemos decir es que las fuerzas externas son cero. Luego el trabajo exterior también es cero. Recordar que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la energía mecánica en este punto y en este punto van a ser exactamente las mismas. Nos vamos al punto 1. En el punto 1 no hay energía potencial porque estamos a una altura cero. De forma que toda la energía es energía cinética. La masa del cuerpo son 10 kilogramos y la velocidad que lleva son 10. Entonces tendríamos que la energía en el punto 1 sería 1 medio por 10 y por 10 al cuadrado. Es decir, eso serían 500 julios. La energía mecánica en el punto más alto sería la velocidad a la que llegue a este punto más la energía potencial, es decir, la energía cinética más la energía potencial. Conocemos la energía potencial porque la altura es 3 metros, pero no conocemos la energía cinética. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Que la energía mecánica en este punto y en este son iguales, es decir, que la energía mecánica en 2, cuyo valor es, sustituyendo datos, lógicamente, 1 medio por 10 y 10 por 9,8 y por 3. La energía mecánica en el punto 2 es 5v2 al cuadrado más 294. Pero como son iguales en este punto y en esta era 500, pues 500 sería igual a 5v2 al cuadrado más 294. De ahí, pasando 294 restando y el 5 dividiendo, y haciendo lógicamente la raíz, puesto que esto está elevado al cuadrado, vamos a sacar la velocidad a la que llega aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es? 6,42 metros por segundo. Bien,
En el segundo de los casos, vamos a hacer que haya una fuerza de rozamiento. Eso, lógicamente, se va a considerar como una fuerza externa, porque la efectúa la superficie sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que poner el peso, ¿de acuerdo? La componente del peso aquí, recordar, esto es como un cateto contiguo y este ángulo son iguales, es decir, la componente del peso en el eje Y es P coseno de alfa. Y esto sería la normal. Tenéis que recordar que la fuerza de rozamiento era mu por la normal, eso por el tema anterior, ¿de acuerdo? Luego, la fuerza de rozamiento, sí, tenemos que la suma de fuerzas en el eje de las íes tiene que ser 0, tendríamos la normal menos P coseno de alfa es 0, luego la normal es P coseno de alfa. Tendríamos la fuerza de rozamiento, entonces es mu por P y por el coseno de alfa. Mu vale 0,2, P es la masa por la gravedad, 9,8 por 10, y por el coseno de 35, es decir, tengo esa fuerza de rozamiento que es 16,05. Bien, pero también necesito el desplazamiento, puesto que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, es decir, aquí, ¿de acuerdo? Bien. El desplazamiento yo tengo la altura y el ángulo. Bien, si tengo la altura y el ángulo, para sacar esto, tengo que ligar cateto opuesto con hipotenusa. ¿Y qué relación me liga el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues el seno. El seno es igual al cateto opuesto, que mide 3, partido de la hipotenusa, que mide D. De forma de ahí sacamos el desplazamiento, que sería 3 partido del seno de 35. Vale, haciendo eso tenemos que tener un desplazamiento de 5,23. Vale, me vais a decir, ¿y por qué has puesto un signo menos en la fuerza de rozamiento? Bueno, porque eso, el trabajo de las fuerzas de rozamiento lo que hace es robar energía. Entonces, si quita energía, le vamos a poner un signo menos, ¿de acuerdo? Si no se lo pusiéramos y tuviéramos que sacar ese trabajo, me saldría negativo, ¿de acuerdo? Bien, tendríamos ahí la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, lo hemos calculado aquí, es esto, pues tendríamos exactamente lo mismo que teníamos aquí, una vez que tal, sería la energía cinética final más la energía potencial final menos la energía cinética inicial, o sea, viene de este ejercicio. Al multiplicar esto por esto pasaría restando, esto pasaría sumando y esto dividiendo, ¿vale? Simplemente estamos sacando que V2, para el cual también tendremos que hacer la raíz. El resultado me sale 4,9 metros por segundo. Daos cuenta que esa velocidad con la que sube, o sea, a la que llega al punto más alto, es más pequeña. ¿Y por qué? Pues porque parte de la energía se la ha comido la fuerza de rozamiento. Bueno, espero que lo hayáis entendido, ¿eh? Este tema es bastante importante. Y bueno, si os ha gustado, pues nada, suscribiros o darle un like. Y si no, pues nada, también decírmelo.